Hola, ¿qué tal? Voy a hablar de La Milonga de los Hermanos. Es una canción de folclore argentino muy bonita que yo tocaba hace años con mi padre y con mi madre. Mi madre la cantaba y mi padre la tocaba conmigo a la guitarra. Incluso hemos tocado en directo esto y hemos girado por ahí. La verdad es que tuvimos un grupito muy bonito llamado Trío Orígenes en el que estuvimos cantando sobre todo piezas de Atahualpa Yupanqui, que es el compositor de esta obra. Y bueno, mi padre me ha pedido que os explicara cómo se toca esto. Bueno, que le explicara a él, pero me imagino que es sobre todo también para que lo supierais vosotros, porque ya os digo que él lo tocaba conmigo en su momento. Y bueno, igual porque también le ha picado un poquito la nostalgia. El caso es que el ritmo de milonga tiene más miga de lo que parece. Mientras que los acordes son bastante sencillos, los que vamos a ver aquí. Incluso no utilizamos toda la posición completa del acorde porque como estamos arpegiando podemos permitirnos saltarnos algún que otro dedo. Ahora veréis a qué me refiero. Pero lo que es la mano derecha tiene algo de miga. En realidad es fácil, pero hay que automatizar el movimiento. En lo que a los acordes se refiere, sencillamente os voy a poner debajo en la descripción enlaces a los vídeos de los acordes en los que ya en su día los expliqué y así el vídeo no nos queda tan largo también. Además la partitura la tenéis publicada en lacuerda.net, os dejo el enlace también en la descripción, como os digo. Y según podéis ver en esta tablatura, la canción se divide de 3 estrofas de distintas longitudes. Si os fijáis, cada estrofa tiene siempre un grupo de 4 compases más. La primera empieza ocupando 16 compases o 4 partes completas, la siguiente 20 o 5 partes completas y la siguiente 24 o 6 partes completas. Eso es lo que lo hace ciertamente interesante también, que las estrofas tengan distinta medida. Os voy a dejar también en la descripción un enlace a un vídeo de YouTube en el que Mercedes Sosa hace esta versión que es similar a la que estoy haciendo yo, pero ya os digo, esta versión que yo os voy a explicar es como la del guitarrista de Mercedes Sosa, no como la del propio Atahualpa Yupanqui. A mí personalmente esta me gusta más y por eso es la que os enseño. Entonces, como os digo, serían 3 estrofas y siempre hacemos una introducción, la estrofa, la parte final de la estrofa es la que tiene una variación de acordes, como habéis visto en lo que acabo de tocar, y luego volveríamos a la introducción. Entonces haríamos una intro, una estrofa, final de estrofa, otra intro, otra estrofa, final de estrofa, otra intro, otra estrofa, final de estrofa. Os pongo la tablatura, pero sencillamente, como digo en la tablatura, tenemos que colocar una cejilla, como veis, una cejilla artificial, en el traste 3. En el caso de la introducción, siempre utilizaríamos las 2 cuerdas al aire de apoyo a nuestra armonía. Y entonces haríamos traste 6-7 con un hammer-on y mantendríamos nuestras cuerdas al aire. Repetimos. Lo hacemos 3 veces y luego arrastramos con un slide down. Volvemos a hacer nuestras 2 cuerdas al aire. Repito. Y ahora haríamos hammer-on 4-5 y 7-8. Como veis, cada vez que hago cualquier cosa siempre lo acompaño de esas 2 notas al aire. Vamos a hacer hasta ahí más despacito, ¿vale? Y ahora haríamos traste 7, 2 cuerdas al aire, 5, solo la segunda, y ahora las 3 cuerdas al aire. Cuando digo al aire siempre es tercer traste porque lo tenemos cazado con la cejilla. Lo repito despacito otra vez. Y ahora subimos una cuerda, nos vamos a la 4ª cuerda y hacemos traste 7, 8, con hammer de nuevo, cuerdas al aire, lo repetimos una segunda vez y ahora lo mismo que hemos hecho, bajando 7, 2 cuerdas al aire, 5, 1, 4, segunda al aire y primera cuerda, traste 5. Esto sería un acorde de si séptima o parte de un acorde de si séptima. Volvemos a hacerlo despacito, solo la segunda parte. Vamos a hacerlo ahora primera y segunda parte, despacito.
Y ahora haríamos un acorde de la menor. Y fijaos cómo hago con el pulgar. Pulgar en la quinta, índice en la cuarta, medio y anular en la tercera y segunda. Y otra vez índice en la cuarta. Recordad, si digo la menor, en realidad estoy diciendo do menor, porque tenemos la cejilla puesta en el tercer traste. Ahora haríamos un sol mayor. Si os fijáis, me he ahorrado el primer dedo, porque por el arpegio que estoy haciendo no es necesario. Sexta cuerda con el dedo pulgar, cuarta con el dedo índice, tercera y segunda con anular y medio. Volvemos al índice. Haríamos ahora un si séptima. Nos ahorramos también el último dedo. Con que pongamos estas tres es suficiente. ¿Vale? Entonces sería... Hago toda la introducción entera. Y ahora empezaría lo que sería la estrofa en sí. Y esto es lo que es el ritmo de milonga. Vamos a analizar esa mano derecha. Sería pulgar en la sexta cuerda en este caso, índice y anular y medio en la cuarta y en la tercera. Entonces haríamos pulgar en la sexta, índice en la cuarta, medio y anular en la segunda y en la tercera. Y ahora quinta, otra vez índice, cuarta, medio, anular en la segunda y en la tercera, y otra vez quinta. Y ahora las tres a la vez, índice, medio, anular a la vez. Por lo tanto, si os fijáis, esto hace una amalgama. Esto es un compás de 4×4, pero va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Entonces, si colocamos el acorde de mi, lo único que tenemos que tener en cuenta es que jugamos con el dedo 4 para añadir esta nota do, que en este caso sería un mi bemol. Y entonces tendríamos que hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ahora hacemos con nuestro índice, nuestro medio y nuestro anular lo que hemos aprendido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Cuando ya tengamos cogida esta mecánica, no nos costarán los cambios, pero es un poquito más complicadillo de lo que parece. Ahora cambiaríamos al acorde de si séptima. Nos ahorramos el dedo 4, pero además subimos el dedo 2 a fa sostenido. En este caso, en realidad, estamos hablando de la. Y entonces, en realidad, esto sería un si séptima, pero con el bajo en fa sostenido. Y exactamente igual, con una dificultad añadida, que es que el dedo 4 lo tenemos que arrastrar también hacia el traste 5 para hacer el mismo efecto. Por tanto, sería una vez en mi, dos veces en si séptima, y volveríamos a mi. Esto va repitiendo cada frase de la estrofa, como os he dicho, 4 veces completas o 16 compases, hasta que en un momento dado pasa a un mi con el bajo en sol sostenido. Esto es un poco libre de hacer porque no va con ritmo, pero a mí me gusta hacerlo, como veis, pulgar en la sexta, índice en la cuarta, medio y anular segunda y tercera,
repito índice, medio anular, índice, medio anular. Lo hago como 3 veces. Y ahora pasaríamos a la menor, o do menor en realidad. Esta vez he apuntado a hacerlo 2 veces, pero ya os digo que esto es bastante libre. Es porque la frase va como en retardando, entonces tenemos libertad de decidir cómo meter esos golpes. Haríamos un sol ahora, nos ahorramos nuestro dedo 4 y solo ponemos 2 dedos. Y luego por último, otra vez si séptima, ahorrándonos poner el dedo 4. Y esta vez solo lo he hecho una vez. Entonces hago 3, 2, 3, una vez. Cuando digo 3, 2, 3, 1, me refiero a las veces que hago índice y medio anular. Por tanto, 3, 2, 3, 1. Una vez hecho esto, volveríamos a la introducción. Y se repetiría de nuevo estrofa, fin de estrofa, de nuevo introducción, de nuevo estrofa y de nuevo fin de estrofa. Esas 3 veces es la canción completa. Ya os digo que cada estrofa va incrementando en 4 compases cada vez que la vamos haciendo. Voy a volver a tocarlo todo entero, pero un poquito más despacio. Y así es como se toca la milonga de los hermanos. Dale, sed buenos.